Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos en los hielos y nieves eternas que nadie esperaba. El glaciar Thwaites, conocido como del Juicio Final, se encuentra en la Antártida Occidental. Por su superficie, es comparable con el Reino Unido y contiene una enorme masa de hielo que está directamente relacionada con el nivel del océano mundial. Se le llama glaciar del Juicio Final por su importancia en la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Se creía que la mayor amenaza era el derretimiento desde abajo, ya que corrientes oceánicas cálidas erosionan el glaciar en su base y debilitan su sujeción. Pero los datos satelitales de los últimos años han mostrado otro proceso en desarrollo. Paralelamente, dentro del glaciar comenzaron a formarse grietas extensas. No se trata de fracturas superficiales, sino de un sistema de rupturas internas que se extienden por decenas de kilómetros. Su longitud total se ha más que duplicado en un corto periodo de tiempo. Las grietas surgen en zonas de máxima tensión, donde el hielo pierde cohesión. La destrucción inicia en el interior, no en el borde. Esto cambia el comportamiento del glaciar. En lugar de deslizarse lentamente, comienza a perder estabilidad por fragmentos. La parte de la plataforma de hielo, que antes servía de soporte y contenía el movimiento del hielo hacia el océano, se debilita gradualmente. El volumen de hielo asociado con Thwaites equivale a un aumento del nivel del mar mundial de aproximadamente 65 centímetros, pero su importancia va más allá de una sola cifra. Sostiene cuencas de hielo vecinas. Si se vuelve inestable, estas también se moverán, elevando la contribución a varios metros. La observación satelital detecta el aumento del flujo de hielo y cambios en su forma. Modelos indican que podría volverse irreversible en décadas. No se conocen los plazos exactos, pero la dinámica ya ha sido registrada y confirmada por mediciones independientes. Bambú en un glaciar a más de 2000 metros en los Alpes suizos. El derretimiento reveló un objeto extraño, un carro ligero de 2 ruedas hecho de bambú y cuerdas, sin metal ni fijaciones modernas. El objeto parecía recién dejado, aunque solo había antigüedades alrededor. Lo encontró un viajero casual en el paso de Splügen, una antigua ruta por la que durante siglos pasaron comerciantes y soldados entre Italia y el norte de Europa. Científicos confirmaron que el hallazgo era real y tenía menos de 100 años. Lo que hizo la situación aún más sorprendente. El bambú, material asiático, no se utilizaba en transporte ni construcción en los Alpes. No hay archivos, fotos ni descripciones de vehículos similares aquí. La construcción fue bien planeada, ligera, resistente y hecha para carga. Los expertos propusieron teorías: contrabando en la Segunda Guerra Mundial, cruces ocultos en montañas, experimento con planeadores o transporte montañés. Ninguna teoría tiene respaldo en hechos. No hallaron herramientas, objetos personales ni rastros de campamento. Los científicos encuentran más casos así. El hielo retrocede y muestra restos olvidados del pasado reciente, no antigüedades. Nadie los recordará. La carreta de bambú fue uno de esos casos. Un objeto sin nombre, dueño ni explicación. Si no se halla la respuesta ahora, podría desaparecer con la próxima capa de hielo. La única cueva. Científicos a través de Google Maps descubrieron un objeto misterioso en la Antártida. No es solo un objeto, es una cueva escondida bajo los glaciares. Científicos subieron a YouTube un video de la bóveda de la cueva. Algunos piensan que pudo ser hecha por humanos. El video muestra una bóveda perfecta de 23 metros de alto y 76 de ancho. Los científicos notaron los extraños senderos y escalones en la entrada de la cueva, lo que sugiere un posible origen artificial. Otros piensan que es una instalación secreta para ovnis o una base militar ultra secreta. También hay quienes creen que son restos de la arquitectura de una civilización antigua. La ciencia no se pronuncia, pero se coincide en que el calentamiento global hará que la Antártida revele más secretos. Bistec de un bisonte antiguo. En 1979, unos buscadores de oro en Alaska se toparon con lo que al principio pensaron que era un trozo común de roca, pero debajo de una capa de hielo encontraron un cuerpo. No era humano ni de un mamut. El bisonte casi intacto fue llamado Blue Babe por el tono azul de su piel, causado por una reacción del hierro con la roca. Hace unos 50.000 años en el Pleistoceno, un león cavernario lo mató, según las marcas. Lo más relevante es su conservación. Por el permafrost, el tejido se conservó denso, similar a carne seca,
pelo, músculos y piel siguen intactos. Este fue el primer ejemplar de bisonte estepario en la historia que se extrajo en este estado. Al concluir las investigaciones, el director del proyecto, el paleontólogo Dale Guthrie, organizó una cena de celebración. Cocinó un trozo de carne del cuello con cebolla, zanahoria y especias, y la sirvió a sus colegas. Era dura y tenía un sabor terroso intenso. Alguien describió el aroma como a hongos o húmedo glaciar. Nadie se intoxicó. Todos sobrevivieron. Este caso se volvió leyenda, pues no siempre cenas un animal que murió decenas de miles de años antes. Aunque fue un experimento científico y no gastronómico, muestra que el pasado regresa no en museos, sino a la mesa. El misterioso mecanismo de Perú. Quizás creas que la historia del antiguo Perú solo son megalitos y líneas enigmáticas en el desierto. Lo que se halló recientemente en los Andes dejó a los científicos sin aliento. El objeto X11 estaba en una caja de piedra sellada a una profundidad correspondiente al año 1500 a.C. Es una esfera de bronce perfectamente redonda, dentro de la cual se oculta algo imposible. Por las ranuras del metal se ven engranajes y ejes. La carcasa tiene cristales de cuarzo incrustados y ajustados con precisión de micras. Esa mecánica en esa época es como hallar un reloj moderno en la tumba de Tutankamón. Oficialmente surgió 3000 años después. Lo más aterrador fue la radiografía. El mecanismo interno sigue intacto, parece vivo. Ingenieros preparan el experimento de la década. Intentarán girar cuidadosamente el engranaje principal en una cámara de vacío. Los científicos esperan que el mecanismo vuelva a hablar en el lenguaje de la mecánica y muestre para qué. Hace 3500 años se creó este aparato imposible en las montañas. El monte Erebus, el volcán más grande de la Antártida, lanza al aire finos cristales de oro metálico. Oro de entre 0.1 y 20 micrómetros se encuentra en los gases volcánicos y hasta de 60 micrómetros en la nieve cercana. Aunque otros volcanes emiten oro, solo el monte Erebus lo libera en forma metálica. Antes de buscar oro en la Antártida, les advierto, el monte Erebus solo libera unos 80 gramos diarios. Esto es más una curiosidad geológica. Saber que los volcanes concentran metales ayuda a los geólogos a localizar mejor yacimientos de oro. Gusanos de vidrio bajo la Antártida. En febrero de 2025, el proyecto japonés Chimu Ice Probe perforó la plataforma de hielo del Mar de Ross. A 820 metros de profundidad, la cámara encontró hilos transparentes y finos como cabellos a través de los cristales de hielo, que se doblan como si vivieran. La sonda trató de levantarlos. El hilo se rompe y deja fragmentos como vidrio fino. El análisis reveló que es casi cuarzo puro con micropartículas de magnesio y sodio. Los geólogos conocen estos vidrios de silicato. En el hielo profundo, a menos 20 grados Celsius, nadie esperaba esto. Primera teoría. Lagos salados subglaciales expulsan ácido silícico, que se solidifica y forma fibras. Es una especie de proceso natural de extracción de fibras, solo que a temperaturas bajo cero. Hay otra teoría. Bajo la gruesa capa de hielo, la presión alcanza un nivel comparable al de las profundidades del océano, y la plataforma de hielo tiembla constantemente debido a las mareas y las grietas. En estas condiciones, el silicio disuelto cristalizó en agua formando fibras ultrafinas de cuarzo, un mineral vítreo natural muy raro. Curiosamente, su estructura es multicapa. El núcleo y la cubierta tienen densidades diferentes. Es como si estuviera hecho para conducir la luz. Literalmente, un cable óptico natural. En el laboratorio, hicieron pasar un rayo infrarrojo a través del hilo, aproximadamente a una longitud de onda de 1.3 micrones. Es la que se usa en fibra óptica, donde la luz casi no tiene pérdidas. El cable se formó naturalmente. Actúa casi como un cable óptico artificial. Hoy los gusanos de vidrio son rarezas geológicas, pero si alguna vez hubo un chorro hidrotermal cálido bajo el hielo, sería ideal para una actividad biológica o tecnológica secreta. El equipo planea una segunda inmersión y tomar una muestra completa, y verificar si no hay impurezas extrañas en la envoltura, si se encuentran rastros de materia orgánica, o peor aún, una retroiluminación microbiana. La Antártida podría obtener el primer cable de comunicación real y no fantástico con otras formas de vida o de ingeniería. Avistamiento de ovni en 1965 en la base naval argentina en la Antártida. Durante la noche, casi 20 personas observaron asombradas un ovni a una altura de 15 a 20 kilómetros, objeto misterioso, caleidoscopio brillante de verdes, rojos, amarillos, naranjas y blancos.
nave enorme de más de 85 metros, parecía pesado y flotaba seguro en el cielo. Muchos presenciaron el evento ya que duró bastante. En 1946, la expedición estadounidense Salto Alto fue a las costas heladas. Se dice que encontraron platillos voladores y dicen que en los combates con ellos murieron unos 400 marineros y militares. La expedición terminó tras 3 meses y todo el material se volvió secreto. Richard Byrd, jefe de la expedición, habló de ello y acabó en un hospital psiquiátrico. Artefactos egipcios en la Antártida. Esta historia suena como ciencia ficción, pero algunas fuentes, incluyendo informes de expediciones militares de la época de la Segunda Guerra Mundial, señalan hallazgos extraños en la zona de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida. Hay fragmentos de columnas supuestamente cubiertos de jeroglíficos y restos de estructuras similares a capiteles egipcios, pero nada de esto ha sido reconocido oficialmente. Todos los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales, pero sigue la pregunta: ¿de dónde surgieron estos testimonios? Una de las teorías sugiere que en la remota antigüedad, la Antártida no estaba cubierta de hielo. El mapa de Piri Reis, dejado en el siglo XVI, muestra los contornos de la costa del continente bajo el hielo, con una precisión que los cartógrafos modernos solo lograron con la ayuda de satélites. ¿Cómo lo sabía un cartógrafo del siglo XVI? Y si él no lo sabía, ¿de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos creen que civilizaciones se desplazaban entre continentes mucho antes de lo que se cree. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces es posible que sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados donde nadie busca. Un informe privado filtrado mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo, un metal de una aleación desconocida, grabados y símbolos indescifrados, parecidos a los egipcios. Pero el artefacto desapareció y todos los participantes de la expedición firmaron un acuerdo de confidencialidad. Sarcófagos antárticos. En una expedición científica internacional en la Antártida, investigadores de Estados Unidos, China, Rusia e India hallaron un objeto que causó controversia y preocupación. A varias decenas de metros bajo el permafrost hallaron 4 sarcófagos oscuros, lisos, uniformes, con ángulos y bordes perfectos, como si fueran hechos con láser. Su forma era como losas monolíticas. Los sarcófagos mantenían temperatura estable sobre cero, pese al frío externo. Investigadores detectaron un zumbido grave y ligeras vibraciones en el suelo cerca de los objetos. Ningún equipo láser del campamento podía causar esas vibraciones. Al abrir uno de los sarcófagos se encontró un cilindro metálico con símbolos que no pertenecen a ninguna de las escrituras conocidas. Los científicos proponen varias teorías sobre el origen del hallazgo. Una hipótesis plantea que los sarcófagos serían restos de una civilización anterior a la última era glacial. Otra hipótesis plantea un origen tecnogénico y posible vínculo con experimentos tecnológicos no identificados de la Guerra Fría. Sin embargo, los partidarios de las investigaciones ufológicas y sus teorías creen que estamos ante un fragmento de una estructura extraterrestre, abandonada o escondida bajo el hielo hace muchos miles de años. Aunque el impacto fue grande, los datos oficiales siguen siendo limitados y los sarcófagos se retiraron para estudiarlos en laboratorios cerrados. Científicos perforaron el hielo y bajaron una cámara a medio kilómetro para observar una colonia de peces de hielo. Vieron decenas de miles de nidos redondos, cada uno del tamaño de una rueda de bicicleta. En cada nido hay un pez adulto cuidando a más de 2.000 crías. Las cámaras registraron más de 12.000 peces. La superficie total del lugar de desove es de aproximadamente 240 kilómetros cuadrados. Estos peces se llaman peces de hielo, debido a su capacidad única de soportar fríos extremos. Su sangre tiene sustancias parecidas al anticongelante, lo que les permite sobrevivir en la Antártida. Como ven, pese al frío, la vida ahí es vibrante. Ruinas heladas bajo la nieve. Solemos creer que el Ártico es solo vacío helado, sin vida ni huellas de civilización. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si bajo los glaciares no solo hay rastros de pueblos antiguos, sino ciudades enteras perdidas? Las investigaciones satelitales de los últimos años han llevado al descubrimiento de formas anómalas bajo la corteza de hielo que podrían indicar la existencia de antiguas ruinas escondidas profundamente en las entrañas del norte. Expertos creen que estas ciudades podrían ser más antiguas que las primeras civilizaciones conocidas como Mesopotamia, Egipto e India. Estos pueblos podrían ser parte de algo mucho más grande y misterioso de lo que imaginamos.
¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo suceder que tales ciudades estén ocultas bajo una capa de hielo de varios kilómetros de espesor? Actualmente, estas anomalías son hipótesis y cada estudio solo incrementa el misterio. Las imágenes satelitales tomadas en los rincones más remotos del planeta muestran formas extrañas que recuerdan la estructura de edificaciones, calles o incluso ciudades enteras. ¿Y si los glaciares fueran también tumbas de civilizaciones antiguas, no solo barreras? ¿Las capas de hielo esconden cambios climáticos y epopeyas humanas olvidadas? ¿Es posible que estas ciudades sufrieran catástrofes globales antes de las eras glaciales? ¿Existe algo más antiguo que lo que conserva el hielo eterno? Esta pregunta inquieta a los científicos. Y es posible que si desciframos el misterio oculto bajo el hielo de siglos, reconsideremos no solo la historia de nuestras civilizaciones, sino también la propia comprensión de cómo se desarrolló nuestro mundo. Espada de bronce y cristal de roca. Esta impresionante espada de bronce con incrustaciones de turquesa y acabados en oro pertenece al período de los reinos combatientes en China, que abarca los siglos IV al II a.C. Fue una época en la que numerosos reinos luchaban por el dominio y la influencia, y el arte de la guerra alcanzó un alto nivel de perfección. Esta espada destacaba por su uso bélico y su excelente elaboración. La empuñadura de la espada está hecha de cristal de roca, lo que le da una sofisticación especial y la convierte no solo en un arma, sino también en una obra de arte. La incrustación de turquesa añade acentos de color únicos, y el uso de oro resalta el estatus del propietario, probablemente uno de los miembros de la nobleza o un guerrero de alto rango. Estas espadas eran símbolo de poder y mostraban la habilidad de los antiguos herreros chinos. El lago de los esqueletos. En el fondo del lago Ropkond, en el Himalaya indio, se han encontrado cientos de esqueletos humanos, lo que le ha dado el nombre de Lago de los Esqueletos. La antigüedad de los restos varía y aún no se sabe cómo murieron todas estas personas. Anteriormente se suponía que podrían haber sido víctimas de una sola catástrofe, como una tormenta poderosa que acabó con la vida de un gran grupo de personas. Investigaciones recientes complicaron el misterio. Los científicos analizaron los datos y el ADN de 38 cuerpos encontrados y descubrieron que los restos pertenecen a personas de diferentes épocas, con una diferencia de miles de años. Estas personas llegaron al lago en distintos momentos, refutando la teoría de una muerte masiva de un solo grupo. Las investigaciones iniciaron hace 10 años cuando el genetista Kumarasamy Thangaraj del Centro Indio de Biología Celular y Molecular secuenció el ADN mitocondrial de 72 esqueletos. Algunos tenían origen indio, pero parte de los restos pertenecían a personas con ADN característico de los habitantes de Europa Occidental, en particular de Creta y Grecia. Es interesante que el rango temporal de estos hallazgos fue diverso. La mayoría de los huesos son de los siglos VII al X, aunque también hay restos de los siglos XIX y XX. Las causas de muerte siguen sin esclarecerse, lo que añade misterio al lugar. Vida bajo el hielo. Al recolectar muestras bajo la plataforma de hielo, científicos hallaron organismos vivos bajo más de 900 metros de hielo. Al bajar la cámara a la grieta helada, los científicos solo hallaron una roca. Para su sorpresa, en la roca hallaron seres vivos, esponjas marinas y extraños organismos que creyeron que eran hidrozoos, un tipo de invertebrado. Imagina vivir bajo cientos de metros de hielo, en condiciones que creíamos incompatibles con la vida. Aquí están estas pequeñas criaturas, cuestionando lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Solo podemos suponer cuánto han existido estos organismos aquí y cuán seguido se alimentan. Una vez al año, por década o hasta por siglo. Este ecosistema podría ser muy antiguo. Las esponjas antárticas pueden vivir miles de años. Cráneos de extraterrestres. Hace algunos años, los medios estadounidenses y europeos hicieron un gran escándalo sobre el hallazgo de cráneos de extraterrestres en una de las cuevas de Rusia. Estos extraños cráneos, que no parecen humanos, generaron muchas discusiones. Algunos creían que eran de extraterrestres o seres desconocidos. Sin embargo, pronto los periodistas afirmaron que toda la historia era una broma, y rápidamente desapareció de los titulares de las noticias. Estos cráneos tal vez podrían haber sido parte de un antiguo ritual o simplemente restos modificados, posiblemente de animales, cuyos huesos adquirieron formas inusuales. Es interesante imaginar cómo se sintió quien los descubrió por primera vez en una cueva oscura y fría. Una cosa es verlos en una fotografía, y otra muy distinta es sostener en las manos ese artefacto misterioso que provoca una sensación de miedo y curiosidad al mismo tiempo. Aunque este hallazgo resultó ser una mistificación,
sigue siendo un recordatorio interesante de cómo los mitos y los hechos pueden entrelazarse, creando historias sorprendentes. A 2.000 kilómetros de la Antártida, dice Adam Shaw, investigador, un equipo internacional de arqueólogos y paleoecólogos confirmó las habilidades sobresalientes de los navegantes polinesios, quienes lograron llegar a las latitudes del sur en el Océano Pacífico, aunque nunca alcanzaron la Antártida. Investigadores en la isla Enderby, a 500 kilómetros al sur de la isla Stewart, demostraron que los polinesios habitaron brevemente este territorio remoto. En la isla se encontraron restos de capas culturales y montones de basura que confirman su presencia. Gracias al análisis de radiocarbono, se fechó el asentamiento entre 1250 y 1320 después de Cristo, coincidiendo con los periodos de colonización en la Polinesia Oriental. El profesor Athol Anderson y Janet Wilmshurst, líderes del estudio, indicaron que Enderby fue el asentamiento más austral de los antiguos polinesios. Viajar más al sur era casi imposible por las frías aguas oceánicas, falta de recursos para reparar las embarcaciones y riesgo de hipotermia. Estos datos muestran que los polinesios, aunque grandes navegantes, tenían límites en sus expediciones. Investigadores en la Antártida hallaron un gran cráter, probablemente causado por un asteroide. Quizá esta colisión cósmica influyó en la evolución de los dinosaurios. Los científicos piensan que el impacto del asteroide en la Antártida fue aún más impresionante de lo que sabían, causando una destrucción catastrófica en ese tiempo. La catástrofe no solo quitó vidas, también dio algo. Este cráter, de más de 300 millas de ancho, fue creado por un enorme asteroide hace aproximadamente 250 millones de años. Los científicos creen que este impacto de asteroide pudo haber sido una de las causas de la extinción global de especies en la Tierra, pero al mismo tiempo esta catástrofe pudo haber creado las condiciones para la aparición de los dinosaurios. Como resultado de este desastre, uno de los vencedores fue el arcosaurio, antepasado de los dinosaurios. El hundimiento del barco de Ernest Shackleton y el hallazgo del Endurance bajo el hielo antártico en 2022 fue un milagro. Gracias a los escaneos 3D modernos, ahora podemos ver con detalle el barco hundido en 1915. Estos escaneos muestran el barco atrapado en los hielos durante la expedición imperial transantártica de Ernest Shackleton. La tecnología de escaneo capturó detalles como platos en la cubierta, un zapato junto a la barandilla y marcas de una bengala lanzada para despedir al barco. El Endurance está casi intacto, como si se hubiera hundido recientemente. Estos escaneos 3D permiten a los científicos estudiar el barco, considerado uno de los más inaccesibles por su ubicación remota y capa de hielo. Inmortalidad. En el caso de los tiburones de Groenlandia, conocidos por su longevidad, hubo un giro inesperado que podría dar la clave para resolver el misterio de la longevidad, no solo de estos peces, sino también de los humanos. Estos tiburones del Atlántico y mares árticos pueden vivir hasta 500 años. Un tiburón nacido en 1624 es más antiguo que Pedro I. Científicos de la Universidad de Copenhague calcularon su edad con datación por carbono. Aunque los tiburones de Groenlandia rara vez se ven por vivir a gran profundidad, los científicos los estudian para descubrir el secreto de su longevidad. Las investigaciones iniciales revelaron que el metabolismo lento es clave. La teoría del ritmo de vida sugiere que la duración de la vida depende directamente de la velocidad de los procesos metabólicos en el organismo. Sin embargo, los datos más recientes indican la importancia del entorno en el que se vive. Los tiburones de Groenlandia habitan aguas frías, donde la temperatura desciende a menos 1.8 grados. Vivir así ralentiza las reacciones químicas y biológicas del cuerpo, lo que explicaría su inmortalidad. Viven en las profundidades y casi no tienen enemigos naturales, salvo el ser humano. La profesora Holly Shields de la Universidad de Manchester considera que el entorno aislado favorece su longevidad. El metabolismo de estos tiburones se mantiene стабильным на протяжении всей жизни. Los científicos no hallaron cambios notables en la actividad metabólica muscular con la edad, algo atípico en la mayoría de los animales. En el futuro, estudiar los tejidos de tiburones en la Universidad Ártica de Noruega ayudará a Ponda a entender cómo el clima y la contaminación afectan a los habitantes marinos a largo plazo. El permafrost de Yakutia
preservó el cuerpo del primer mamut que podría regresar como si saliera del refrigerador. Yucca no es solo un cadáver momificado, conserva cerebro, tejidos blandos, glándulas y núcleos celulares vivos. Científicos implantaron núcleos en una célula de ratón y mostraron actividad aunque aún no hubo división. Es solo el inicio. Se debate la clonación y, si la tecnología lo permite, el mamut podría ser la primera especie en volver de la extinción. Parece ciencia ficción, pero es un laboratorio real en funcionamiento. Un sellador artificial. Bajo el hielo antártico, a kilómetros de profundidad, científicos hallaron una estructura que no parece casual. Mide 300 kilómetros, tiene forma precisa y densidad similar al metal. La naturaleza no crea objetos así. Un equipo internacional dirigido por el geofísico Andrew Carlson hizo el descubrimiento. Datos satelitales y de radar revelaron lo que parece una construcción artificial o una catástrofe antigua no documentada. El científico admite que esto podría cambiar todo lo que sabemos del planeta. Existen muchas teorías. ¿Es una nave, ciudad o anomalía natural imposible? Algunos creen que podrían ser restos de una civilización prehistórica o extraterrestre. Por ahora no se puede perforar, pero se planea una nueva expedición. Si la aprueban, quizá por primera vez toquemos lo que ha estado oculto bajo el hielo y en silencio todos estos años. Restos de monstruos. Investigadores que soportaron décadas de condiciones antárticas hallaron fósiles de un elasmosaurio. Fueron titanes del Cretácico que coexistieron con dinosaurios. Los científicos hallaron casi todo su esqueleto. Es cierto que no encontraron la cabeza, pero incluso sin ella sacaron una conclusión. Esta criatura pesaba entre 12 y 15 toneladas y medía alrededor de 12 metros de largo, ¿se lo imaginan? Antes se hallaron elasmosaurios de 5 toneladas y aristonectes de hasta 11 toneladas. Los científicos no saben con certeza a qué género pertenece nuestro gigante. Podría ser uno desconocido. Además, hay algo más interesante. Este gigante marino vivió 30.000 años antes de la extinción de los dinosaurios, confirmando que los elasmosaurios existían en el Cretácico tardío. El gigantesco cementerio de animales del norte de México. Las llanuras basálticas de la cuenca de Zuluagango. Durante la construcción del nuevo aeropuerto, las excavadoras encontraron una gruesa capa de huesos en lugar de roca. Al principio creyeron que eran hallazgos aislados. La excavación fue mostrando fauna del Pleistoceno, cráneos y colmillos de mamuts colombinos, omóplatos de caballos y restos de camélidos. La densidad del material obligó a los arqueólogos a modificar el calendario de las obras. Tras analizar los huesos, los científicos concluyeron que en el Pleistoceno tardío había pequeños lagos y pantanos aquí. En primavera, las orillas se volvían fangosas. Los animales pesados se hundían, se rompían las extremidades y se ahogaban. Así se formaban trampas donde se acumularon decenas de esqueletos durante siglos. Algunos mamuts tienen lesiones por caídas y luchas en lodo. Otros muestran marcas de depredadores y erosión. En esta cuenca ya se habían hallado huellas humanas del final de la glaciación y restos óseos con cortes, despiece y disposición cuidadosa de omóplatos y costillas. Así entendemos cómo en el pasado personas, depredadores y grandes herbívoros coincidían cerca del agua, a veces con finales trágicos. Por los isótopos se puede entender de qué se alimentaban los mamuts en los últimos meses y cómo cambiaba el clima al final del período glacial. Los trabajos de construcción a veces aportan más que décadas de excavaciones arqueológicas. Un mapa que nadie imprimió. En una biblioteca europea, entre manuscritos del siglo XVII, hay un mapa donde Egipto aparece distinto. Está dibujado a mano, con detalles, ríos, cordilleras, templos. Pero hay algo. En la zona del actual desierto, donde según la versión oficial no había nada, están indicadas ciudades con nombres y calles. Algunas están donde ahora solo hay arena y una meseta rocosa. Cuando digitalizaron este mapa por primera vez, los investigadores pensaron que el autor simplemente se había equivocado o lo había inventado. Pero luego las imágenes satelitales lo demostraron. Hay contornos que se parecen a formas urbanas, realmente existen. Están bajo la arena, no se pueden ver desde el suelo, solo desde arriba. ¿Quién dejó este mapa? ¿De dónde sacó datos que ni Napoleón tenía? Uno de los nombres coincide con una palabra del antiguo Egipto que significa las puertas del regreso. Algunos creen que este mapa copia una fuente más antigua, perdida u oculta. Eso indica que alguien sabía de un Egipto que ya no veremos. Un bloque de la era glacial. Brandon Dudas, un maestro de 31 años de Indianápolis, decidió quitar una piedra que le impedía cortar el pasto en su casa. Empezó a cavar y
y se dio cuenta de que la piedrita no terminaba. Sacó tierra en cubetas y lo grabó para TikTok, donde el video se volvió viral con más de 9 millones de vistas. Los consejos de pedir una grúa fueron acertados. Solo con una grúa se hizo evidente que era una roca que pesaba más de 10.3 toneladas. Según la estimación del propio Dudas, podría tener entre 10 y 15 mil años de antigüedad. Es de la última era glacial. Él dejó la roca y la convirtió en el centro del patio. La rodeó con piedras pequeñas, mantillo, tierra y vegetación local. Dice que quiere ponerle iluminación. Así, la enorme roca de la era glacial se volvió una atracción local. En entrevista con People, confesó que trabajar con ella lo llevó a renovar el terreno. Esto motivó a otros vecinos a trabajar en sus patios. Geológicamente todo es sencillo. El glaciar trajo la piedra hace años y la tierra la cubrió con el tiempo. Desde lo humano, es raro que un problema motive a poner orden y dejar huella. Un huevo antiguo. Esta papa de piedra mide 20x 30 centímetros y permaneció en tierra congelada 68 millones de años. Su época corresponde a la de los dinosaurios. Este objeto era misterioso y lo llamaban esa cosa. Un día, un investigador sugirió que esto podía ser el huevo de una criatura antigua. Parecía una locura. Un huevo gigante sin huesos dentro. Era el huevo de un mosasaurio, una criatura marina de 17 metros y 15 toneladas. Los científicos concluyeron esto al hallar esqueletos de pequeños mosasaurios cerca. El huevo era inusual. Parecía una bolsa gigante de celofán que las crías rompían fácil. Bajo el agua se deformó y fosilizó, así que el huevo fue muy inusual. Las cataratas de sangre. La Antártida es un continente de récords. Uno de los más extraños es el arroyo rojo que fluye del glaciar Taylor, tiñendo el agua de deshielo en una zona que debería ser estéril. Hasta hace poco los científicos pensaban que las cascadas eran causadas por el óxido de hierro. Un flujo oxidado, todo claro. Sin embargo, un análisis de 2023 mostró algo diferente. Se encontraron nanósferas en el agua, partículas diminutas menores que virus con núcleo de hierro y recubrimiento de calcio y aluminio. Bajo el hielo, su color no se ve. Al salir el agua, la cubierta se oxida de inmediato y el arroyo parece sangre líquida. Proviene de un antiguo lago salado sellado hace millones de años. La sal baja la temperatura de congelación y libera calor al cristalizar. Por eso el agua sigue líquida hasta 10 grados. En este sistema salino cerrado viven bacterias que han estado aisladas desde la época en que aún no se formaban los ecosistemas modernos en la Tierra. Se alimentan de compuestos de azufre y sobreviven sin luz ni oxígeno. Es un ejemplo claro de posible vida bajo el hielo de Europa o Encélado. La cascada de sangre no es un misterio, ni son algas. Es una demostración de cómo la química, los microbios y la geología pueden crear juntos un paisaje absolutamente alienígena en nuestro propio planeta. Son visibles. Sobrevivieron a la muerte tras congelarse. El norte de Yakutia es una de las pocas regiones del planeta donde el pasado no se ha destruido, sino que literalmente se ha conservado. El permafrost no permite que los cuerpos se descompongan. Los conserva como si la muerte solo hubiera pausado la vida. Así fue el hallazgo de 2018. Un potrillo muerto hace unos 42.000 años mantuvo todos sus órganos, piel, músculos y sangre real, coagulada en los vasos, que al descongelar se volvió líquida de nuevo. Se volvió una sensación mundial. Los análisis revelaron que vivió en las antiguas estepas boreales, siendo un portal a un ecosistema pasado. El rinoceronte lanudo hallado en Colima tiene unos 47.000 años de antigüedad. Se encontró polen de ajenjo, cereales y hierbas en el estómago conservado, lo que permite saber su dieta y el paisaje de la época tras miles de años. No son solo restos, es flora antigua en el cuerpo del animal. En 2018 hallaron la cabeza de un lobo del Pleistoceno. Incluso se conservó el cerebro completo, algo muy raro tras decenas de miles de años. Los investigadores estudiaron su estructura. El animal tenía cerca de 1 año y medio y aún no era maduro. Todos estos hallazgos tienen algo en común. Están más vivos de lo que deberían. Esto no es solo arqueología, es casi biología. Yakutia es un laboratorio único donde el tiempo no desaparece rápido. Navalla suiza, Neolítico. En la frontera de Alemania y Suiza, en Wangen-Hinterhorn, arqueólogos hallaron un cuchillo neolítico de 7.3 centímetros con mango de madera. La hoja es de sílex y el mango de madera está unido con resina de abedul. Tiene un orificio lateral para transportarlo y su diseño
parece una antigua multiherramienta. El hallazgo fue llamado la primera navaja suiza de la historia y data del Neolítico. Entre 4.300 y 3.500 años antes de nuestra era, fue hallado en un asentamiento Finn, sociedad que vivía cerca de pantanos y lagos en el sur de Alemania y norte de Suiza. Aquí construían casas sobre pilotes, cultivaban, criaban ganado, usaban cobre y conocían la tela. El cuchillo de Wangen, simple, refleja su época. Comodidad, fiabilidad y multifuncionalidad. No es ceremonial, arma ni joya, sino una herramienta de uso diario. Estos hallazgos son importantes. Pirámides. Unos investigadores hallaron 3 pirámides en la Antártida. Al parecer, no son naturales, sino obra de antiguos antepasados. La Antártida ahora es el fin del mundo, cubierta de hielo, pero alguna vez fue un oasis lleno de vida, donde incluso caminaban dinosaurios, y nuestros hallazgos allí son prueba de ello. 8 investigadores de América y Europa participaron en la expedición y hallaron 2 pirámides a 16 kilómetros de la costa y otra al borde del agua. Surge la pregunta, ¿por qué no vemos esto en las noticias? Muchos dicen que esta información se oculta para no desviar la visión tradicional del pasado. ¿Y qué veremos cuando los glaciares se derritan? ¿Podría ser que, además de las pirámides, haya otra esfinge oculta bajo el hielo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Dejen sus opiniones y suscríbanse al canal. La alfombra de pelo de Pacific. El descubrimiento de la alfombra de Pacific en 1949, en uno de los túmulos de la antigua cultura Pacific, en el territorio de la República de Altai, fue una verdadera sensación. Es la alfombra de pelo más antigua y un valioso artefacto que muestra la gran maestría artística de esa época. Una expedición del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de la URSS, dirigida por Sergei Rudenko, hizo el hallazgo. El estudio de los túmulos Pacific empezó en el siglo XIX. Tras hallar la alfombra, los arqueólogos hicieron un análisis artístico y estilístico detallado, revisando desde el hilo hasta la técnica de tejido. Comparar los detalles de la alfombra con ornamentos de objetos de arte de esa época permitió concluir que su origen no era de Altai, sino probablemente de Asia Occidental o Central. Sergei Rudenko indicó que en la época aqueménida en Persia ya se producían alfombras de pelo, usadas tanto en la vida diaria como símbolo de poder y riqueza, lo que destaca su importancia cultural y artística. Gigantes. A finales del siglo XIX, en los densos bosques de América del Norte, cerca del pequeño asentamiento hoy llamado Black Hills, Dakota del Sur, se hizo un descubrimiento que sacudió al mundo científico de la época. Un guardabosques local, mientras caminaba por sus rutas habituales, se topó con una piedra inusualmente grande que sobresalía del suelo. Se sorprendió por su tamaño y forma y decidió invitar a arqueólogos de la universidad cercana. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones, descubrieron que la piedra en realidad era parte de un gigantesco sarcófago de piedra. Encontraron restos humanos bien conservados de más de 3 metros de altura. Este descubrimiento provocó muchas discusiones entre los científicos de la época, algunos de los cuales afirmaban que el hallazgo podría arrojar luz sobre la existencia de antiguos gigantes mencionados en las leyendas y mitos de muchas culturas del mundo. Aunque la comunidad científica mostró gran interés, la mayoría de la información sobre el hallazgo y el objeto se perdió con el tiempo. Solo unas fotos de las excavaciones y algunas notas de los diarios de los expedicionarios han llegado hasta hoy. Estas fotos, aunque borrosas por la tecnología de la época, muestran el gran tamaño del esqueleto comparado con quienes lo desenterraron. La región de Black Hills, rica en historia y misterios, sigue atrayendo a investigadores y cazadores de aventuras que desean descubrir los secretos de civilizaciones antiguas y tal vez encontrar tesoros arqueológicos perdidos. Así, la historia del hallazgo arqueológico de un antiguo hombre gigante sigue siendo una de las más misteriosas y sin resolver en la arqueología. Un entierro de la Edad de Hielo. Arqueólogos en Brasil resolvieron el misterio de un antiguo cementerio en San Luis, Maranhão, hallando restos de 43 personas y más de 100 fragmentos de artefactos de unos 10.000 años de antigüedad. Arqueólogos identificaron 4 períodos históricos. Restos humanos, principalmente hombres bajos, fueron hallados a profundidades de 60 centímetros a 2 metros. Las marcas en los huesos indican un trabajo físico pesado y un estilo de vida activo. Wellington Lager, jefe de las excavaciones, cree que los esqueletos hallados son de una comunidad desconocida de cazadores-recolectores costeros
que dependían de recursos marinos y construían túmulos de conchas. San Luis, llamada la gran isla de los pueblos originarios del Mediterráneo, conserva huellas prehistóricas humanas, como una mandíbula fosilizada de 6.000 años hallada en los años 70. Lagos bajo el hielo. En la Antártida se han hallado más de 400 lagos subglaciales aislados del mundo y la atmósfera por millones de años. Eso significa que la vida ahí puede ser única y antigua. Científicos perforaron 2 lagos pequeños y hallaron vida microbiana. Lo que ocurre en los lagos grandes sigue siendo un misterio, ya que sin luz solar, los microbios no pueden hacer fotosíntesis. Para aumentar la diversidad, el agua del lago debe moverse y distribuir nutrientes y oxígeno, lo que logran el viento y el sol en la Tierra. Bajo el hielo, el calor geotérmico desde el interior de la Tierra puede generar calor y movimiento. Este calor genera corrientes en lagos subglaciales, mezclando el agua y volviéndola más apta para la vida. Un lago subglacial en la Antártida. La expedición china planea una investigación única del lago subglacial Qilin en la Antártida, descubierto en 2022 y oculto bajo 3.600 metros de hielo. El lago de 370 kilómetros cuadrados y hasta 200 metros de profundidad pudo estar aislado 3 millones de años, siendo posible refugio de formas de vida desconocidas adaptadas a condiciones extremas. Los investigadores esperan que al explorar sus profundidades se descubran secretos de un antiguo ecosistema y se obtengan datos sobre el clima pasado de la Tierra. La tarea exige crear tecnologías avanzadas para perforar y recolectar muestras sin contaminar este entorno único. Aún no hay una fecha de inicio para la expedición, ya que los científicos están reforzando la preparación tecnológica para este ambicioso proyecto. El objetivo de este proyecto es explorar rincones nunca antes vistos de nuestro planeta y entender cómo la vida puede sobrevivir en las condiciones más extremas. Una criatura misteriosa en el Ártico. Ahora nos embarcaremos en una aventura asombrosa hacia el corazón del Ártico, un desierto helado que guarda muchos secretos. Hoy conoceremos uno de esos secretos, al pequeño monstruo. Aunque monstruo suena a criatura gigante y aterradora, nuestro héroe no lo es. Es monstruo por ser inusual, no por su tamaño. Su tamaño es sorprendentemente modesto, pero es su singularidad lo que realmente lo convierte en un verdadero monstruo. El geólogo James Dwight Dana descubrió este pequeñín hace 2 siglos y, tan impresionado, lo llamó monstrilla. Lo más sorprendente es que en 2014 científicos modernos hallaron una criatura igual. Quizá creas que se parece a un camarón. Correcto, pero mide solo unos milímetros. El pequeño monstruo tiene cabeza plana con antenas, 4 pares de patas y un solo ojo, además de otras características sorprendentes que lo hacen único. Lo sorprendente fue que este microcíclope se halló como adulto, no como larva. Verán, nuestro pequeño monstruo, a pesar de su tamaño, es importante para el ecosistema de nuestro planeta. Este monstruo de cabeza plana confirmó que los hielos eternos del Ártico esconden miles de secretos. Este desierto helado actúa como un enorme refrigerador que mantiene estos secretos intactos. El diamante más antiguo del mundo. Ahora les voy a contar de nuevo sobre piedras preciosas, pero esta vez muy antiguas. La historia tratará del diamante más antiguo de la Tierra, como en películas o libros de tesoros, ¿no? Científicos internacionales hallaron esta piedra única en el yacimiento de diamantes Udashnoye, en Rusia, cuyo nombre refleja la buena fortuna de los mineros. Este diamantito mide 0.3 milímetros más pequeño que una cabeza de alfiler y ha vivido mucho tiempo. Los científicos determinaron su edad con métodos complejos, como la datación isotópica, que parecen magia. Los científicos dijeron que el diamante se formó a 140 kilómetros bajo tierra, donde la temperatura era de unos 900 grados Celsius y la presión era enorme, 37.000 veces mayor que en la superficie terrestre, y la edad del diamante es de 3.700 millones de años. Lo sorprendente es que este yacimiento de diamantes está a 20 kilómetros del círculo polar ártico, cerca de donde viven los osos polares. En 1955, el geólogo soviético Vladimir Shchukin halló este tubo de kimberlita y luego se edificó una ciudad para extraer diamantes. En este tubo hallaron grandes diamantes, uno bautizado en honor al poeta ruso Alexander Pushkin. Un antiguo lobo de la zona de permafrost. Durante una expedición en Siberia,
se hizo un hallazgo increíble. Un lobo antiguo muy bien conservado en el permafrost. El lobo hallado a 40 metros de profundidad cerca del río Terektiak, en el distrito de Abiy, Yakutia, fue entregado al Museo del Mamut en Yakutsk para investigación. El estado del lobo sorprendió a los científicos. Después de 44.000 años, se conservaron el pelaje, los huesos, los órganos e incluso los dientes intimidantes. Expertos consideran este hallazgo sin precedentes, ya que es el lobo más antiguo sometido a autopsia. Ellos esperan que el estudio del estómago y otros órganos arroje luz sobre la dieta y el entorno del lobo. El estómago se mantuvo aislado y sin contaminar, permitiendo obtener una imagen de la biota del Pleistoceno. Analizar su contenido revela tanto la alimentación del lobo como su presa. El desgaste dental y la cresta sagital indican que es un macho adulto. El estudio de bacterias antiguas puede impulsar nuevos medicamentos y productos biotecnológicos, mostrando la gran importancia de este hallazgo para el futuro. Este hallazgo revela secretos del mundo antiguo y abre nuevos horizontes para la ciencia y la medicina. Un sistema de drenaje hecho de cerámica. Hace 4.000 años, las lluvias en China eran tan intensas que en un mes podían caer hasta 50 centímetros de agua, pero los chinos de aquella época no se quedaron de brazos cruzados. Construyeron un sistema de drenaje impresionante para combatir esa locura de agua. En Penliantai, cada casa tenía una mini zanja que brindaba seguridad a los habitantes contra la fuerza del agua. En plazas y lugares públicos hacían zanjas enormes conectadas a tuberías de cerámica. Estas tuberías, como un rompecabezas, se ensamblaban a partir de secciones individuales y dirigían el agua lejos del asentamiento. Y lo más importante, estas tuberías antiguas todavía están en excelente estado. El hallazgo provocó problemas legales. La espada del año 850 revela el turbulento periodo de conflictos entre anglosajones y vikingos en Gran Bretaña. Un día, explorando el río Cherwell en Oxfordshire, Trevor Penny buscaba basura metálica, pero su imán encontró algo distinto. Una espada vikinga del año 850 fue hallada en el río en noviembre pasado. Con corrosión y depósitos, la espada recuperó su aspecto original gracias a Penn y arqueólogos locales. Este hallazgo nos remonta a los tiempos turbulentos de la historia de Inglaterra, cuando el país se convirtió en un campo de batalla entre los conquistadores anglosajones y los vikingos daneses. La época estuvo marcada por batallas como la incursión vikinga en Plymouth y su derrota por las fuerzas anglosajonas de Ethelbulfo y su hijo Ethelstan. Después, Penny respondió preguntas sobre la legalidad de usar imanes y la propiedad del artefacto. Hubo problemas con el dueño del terreno y la fundación del río, quienes prohibieron usar imanes para pescar. Para evitar la cárcel, Penny entregó la espada al museo. Esto plantea la pregunta: ¿el arqueólogo aficionado realmente violó la ley o si las autoridades solo querían quitarle el artefacto antiguo? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. El misterio de Arkaim. Arkaim, a menudo llamado el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. Situado en las estepas de los Urales del Sur, este complejo megalítico destaca por su tamaño y precisión, recordando a Stonehenge en el Reino Unido por sus funciones astronómicas y latitud geográfica. Arkaim es una fortaleza circular con 2 anillos de muros y calles que conectan viviendas construidas según conocimientos astronómicos antiguos. Investigaciones muestran que los edificios en Arkaim se construyeron para observar 18 eventos astronómicos como solsticios y equinoccios. Esto demuestra el gran conocimiento astronómico de los pueblos de esta región en la Edad de Bronce. Arkaim atrae tanto a arqueólogos como a investigadores de fenómenos anómalos. En el complejo hay anomalías magnéticas que a veces afectan dispositivos electrónicos. Estas anomalías, así como una serie de otros fenómenos inexplicables, generan diversas teorías, incluyendo la suposición de que Arkaim pudo haber sido utilizado o incluso creado por civilizaciones extraterrestres. Además, la arquitectura única y el complejo sistema de abastecimiento de agua evidencian un alto nivel de organización social y destreza ingenieril de sus constructores. Estas cualidades vuelven a Arkaim un monumento clave de la Edad de Bronce en Eurasia. Pingüinos momificados. En la Antártida, desde China se reportó el hallazgo de un cementerio de pingüinos momificados, muchos de ellos polluelo. Al principio, los científicos creían que los pingüinos no sobrevivieron a 2 precipitaciones extremas, pero como viven en la Antártida y están acostumbrados al frío y la nieve,
algo no encaja. Los científicos creen que el cambio climático causa estas muertes masivas de pingüinos. Ellos dicen que la humedad causada por el calentamiento global provocó la tragedia, ya que los pingüinos no estaban preparados y murieron rápidamente. Esto ocurrió 2 veces. Hace aproximadamente 750 y 200 años, los científicos descubrieron esto con datación por radiocarbono y, al parecer, los pingüinos murieron gradualmente, no de inmediato. La cultura de los ataúdes de troncos. El antiguo legado dejado por la cultura que floreció en el noroeste de Tailandia sorprende a los arqueólogos con sus costumbres funerarias únicas. Alrededor de 40 sitios de enterramiento donde las personas encontraban su último descanso, en ataúdes de teca, decorados con complejos patrones, son testimonio de una cultura altamente desarrollada de la Edad de Hierro. Investigadores de Alemania y Tailandia analizaron el ADN de personas antiguas para revelar las conexiones entre diferentes comunidades. Entre 2300 y 1000 a.C., floreció una misteriosa cultura en Mae Hong Son. El análisis de ADN de 33 personas antiguas de 5 tumbas mostró que el parentesco genético jugó un papel clave en las tradiciones funerarias, destacando la importancia de los lazos familiares en la elección del lugar de entierro. Esta investigación fue un gran avance para la arqueología del sudeste asiático al analizar por primera vez los vínculos genéticos y culturales de comunidades antiguas. Pese a las dificultades de preservar ADN en climas tropicales, científicos hallaron 2 linajes genéticos ligados a la agricultura, mostrando conexiones con los valles de los ríos Yangtze y Amarillo en China. Compendio astronómico de 1550. Aquí tienen un dato interesante de la arqueología. Existieron dispositivos llamados compendios astronómicos, pequeños instrumentos para cálculos complejos en una sola caja. Los compendios astronómicos eran costosos y símbolo de riqueza para sus dueños. Uno de esos compendios, hecho cerca de 1550 en Augsburgo, es de latón dorado. El compendio incluía varios instrumentos, uno para determinar la hora nocturna con estrellas, listas de latitudes, brújula magnética, listado de puertos y bahías, calendario perpetuo e indicador lunar. Con el compendio astronómico se podía saber la hora actual, la altura de la marea en los puertos y realizar cálculos de calendario. Era sorprendente y útil que funciones tan complejas estuvieran en un dispositivo tan pequeño. Objetos misteriosos de 130.000 años. Los hallazgos en Rasibu, Polonia, revelaron actividades neandertales de hace más de 130.000 años. Durante 2 años, un grupo internacional de especialistas, incluidos expertos de las universidades de Wrocław y Silesia, así como de la Academia Checa de Ciencias, llevó a cabo investigaciones con el objetivo de estudiar la estructura geológica de la zona. El profesor Andrzej Wiśniewski dijo que encontrar herramientas de piedra fue un regalo inesperado. Los artefactos encontrados a una profundidad de 10 metros bajo tierra, que se hallaron en depósitos formados durante la última era glacial, demuestran que los neandertales visitaron esta zona y dejaron aquí huellas de su presencia. Arqueólogos destacaron herramientas únicas con superficies de corte asimétricas en ambos lados, parecidas a cuchillos de hoja ancha modernos. Estas herramientas se usaban para tareas específicas como el despiece de presas y rara vez se hallan análogos en otros yacimientos al norte de los Cárpatos y Alpes. Gigantes de piel clara y ojos azules. Durante siglos han circulado rumores que existieron gigantes en la Tierra en el pasado. Hallazgos óseos en todo el mundo confirman estos mitos. Uno de los lugares más enigmáticos es la isla Santa Catalina, frente a California. Santa Catalina es una isla pequeña y acogedora cerca de Los Ángeles, parte del archipiélago Islas del Canal. La historia inicia con los indígenas Gabrielino hace 7000 años. Luego llegaron españoles y mexicanos, hasta que la isla pasó a ser parte de Estados Unidos. Destaca la historia de Ralph Glidden, quien llegó a la isla en 1896. Al hallar un cráneo indígena, se apasionó por buscar reliquias antiguas. De joven, Ralph hizo muchas excavaciones hallando más de 800 tumbas y varios artefactos que vendía a museos y coleccionistas. El Museo de la Isla Catalina, fundado por Glidden, destaca por sus exposiciones únicas, especialmente los esqueletos hallados por él. Lo que más sorprendió fue su declaración sobre hallar restos de personas de 210 a 270 centímetros de altura. Según él, eran de apariencia europea, rubios y de ojos azules. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el esqueleto de una joven rodeada de restos de 64 niños.
Glidden afirmó que en la isla había restos de más de 3.000 personas. Casi todos eran altos, algo poco común en los indígenas. En 1913, el médico alemán Fürstenen halló un esqueleto de 8 pies en la bahía de Avalon, junto a artefactos y una piedra con símbolo. Al extraer el esqueleto se destruyó y solo quedaron algunos huesos. La prensa reaccionó activamente. En 1929, The Ogden Standard Examiner informó sobre los hallazgos de Glidden, afirmando que existió una antigua raza alta en Catalina. Además, se decía que en la isla vecina de Santa Rosa, en 1959, se encontraron esqueletos con doble hilera de dientes y 6 dedos en manos y pies. Fürstenen oyó leyendas sobre gigantes antiguos en Catalina, anteriores a los europeos. Aún así, los hallazgos sensacionales de Glidden en Santa Catalina continuaron siendo cuestionados por científicos de todo el mundo. La mayoría de los científicos pensaban que él buscaba financiamiento para sus investigaciones, y los rumores decían que los esqueletos en su museo eran solo falsificaciones de buena calidad. Algunas fuentes dicen que esqueletos gigantes fueron enviados a la Universidad de California y al Instituto Smithsoniano, donde desaparecieron en almacenes secretos. Las fotos de archivo que supuestamente muestran estos esqueletos generan controversia. Algunos creen que son falsos, pero el investigador Marzulli asegura que son auténticos y destaca un 6º dedo en una mano. En 1962, presintiendo su cercana muerte, Glidden vendió su colección por solo $5,000. Falleció en 1967. Actualmente sigue sin resolverse si Ralph Glidden fue un maestro del engaño o descubrió una civilización misteriosa. No existen pruebas científicas convincentes sobre gigantes coexistiendo con la humanidad. Buda es el hombre de hierro. Un hallazgo sorprendente que dejó impactados a científicos de todo el mundo. Esta estatua de aproximadamente 24 centímetros de altura y un peso de 10 kilogramos fue creada a partir de un fragmento de meteorito. La estatua representa al dios budista Vaishravana, símbolo de protección y riqueza, y su origen fue estudiado a fondo por los investigadores. Según los resultados del análisis, se determinó que el material utilizado para su creación fue tomado del meteorito Chinga, que cayó en la frontera entre Mongolia y Siberia hace aproximadamente 15.000 años. La estatua se cree creada en el siglo XI en el Tíbet. Sorprende que los antiguos artesanos, sin conocer el origen cósmico del material, lo trabajaran y transformaran en una obra de arte con gran destreza. En 1938, la expedición de Ernst Schäfer, financiada por la Alemania nazi, halló la estatua en el Tíbet y la llevó a Alemania. Posteriormente, su origen y el material del que estaba hecha fueron durante mucho tiempo motivo de controversia y misterio, hasta que investigaciones científicas recientes revelaron su asombrosa historia. Actualmente, el hombre de hierro es una majestuosa obra de arte y testimonio de la unión entre naturaleza y habilidad humana. Cráneos alargados. Los arqueólogos hicieron un hallazgo asombroso en la Antártida. Restos de personas con cráneos alargados. Lo más interesante es que se han hallado cráneos alargados en Perú, Egipto, Rusia, Estados Unidos y Europa. Científicos hallaron que la gente deformaba a propósito los cráneos de sus hijos desde su nacimiento. Pero aquí está el misterio. Esto lo hacían diferentes pueblos que vivían a enormes distancias unos de otros, posiblemente incluso sin contacto entre sí. Y la pregunta de por qué lo hacían sigue sin respuesta. La gente buscaba superpoderes, destacar su estatus o parecer dioses. ¿Era una moda como los tatuajes o piercings actuales? Da miedo. Hoy en día, con algunas tribus de Sudamérica aún mantienen esta tradición. ¿Cómo nació el dinero en papel? Hace mucho tiempo, en la época de los antiguos fenicios, para los chinos el comercio era algo complicado. Para simplificar el intercambio de bienes, inventaron el uso de monedas como un medio de intercambio universal. Las monedas eran pesadas y los esclavos las transportaban con mangos especiales, hasta que los chinos tuvieron una idea revolucionaria. En el primer siglo a.C. se crearon billetes de cuero hechos de piel de ciervo blanco y marcados con signos especiales. Eran aceptados en todo el imperio y rechazarlo era castigado con la muerte. Ese dinero de cuero fue precursor de los billetes actuales. Aproximadamente en el año 800, los chinos decidieron intentar crear dinero de papel usando la técnica de la xilografía. Es una forma de grabado en madera e impresión sobre papel. Ese dinero volador no fue tomado en serio al principio, pues un billete podía volar con el viento. Ese papel moneda comenzó como garantía de deuda y luego se volvió un medio de pago. El dinero de papel facilitó el comercio, evitando que los comerciantes transportaran monedas pesadas
y permitiendo usar el metal en otras necesidades. Este dinero volador era similar a cheques y servía para grandes transacciones. En pocas décadas, el dinero de papel pasó de ser un certificado de crédito a un medio de pago completo, convirtiéndose en lo que hoy llamamos dinero de papel. Europa seguía en la Edad Media, pero la idea china fue tan revolucionaria que se difundió mundialmente. En 1601 Suecia fue el primer país europeo en imprimir y usar dinero de papel. Así inició la historia del dinero de papel que usamos actualmente. Agujas de piedra. Arqueólogos hallaron 6 antiguos artefactos de piedra en la orilla del lago Xiaodazuo, Tíbet. Estos hallazgos podrían ser las agujas de piedra más antiguas con unos 9000 años. Los artefactos hallados por Yun Chen en 2020 parecen agujas gruesas con punta afilada y un orificio para hilo. Su elegante diseño impresiona, pues cada aguja fue hecha con gran esfuerzo. Científicos afirmaron que las agujas hechas de tremolita y serpentina posiblemente se usaban para coser materiales gruesos como tiendas de campaña. Científicos usaron microscopía ultraprofunda y modelado tridimensional para analizar su creación, abarcando raspado y perforación complejos. Es especialmente interesante el hallazgo de rastros de pintura roja en una de las agujas. El color rojo tenía un importante significado cultural para los antiguos tibetanos, simbolizando la energía vital y la protección contra los malos espíritus. Algunos investigadores creen que las agujas podrían haberse utilizado para tejer redes o como adornos. Si estos artefactos son agujas, mejoran mucho nuestra comprensión de tecnologías antiguas y cómo permitieron crear refugios y ropa resistentes para sobrevivir en climas severos. El disco de mármol antiguo. El mundo submarino del mar medieval oculta no solo peces coloridos, sino también secretos de civilizaciones antiguas. El buzo israelí David Shalom hizo un descubrimiento increíble cerca de la playa de Palmachim. En el fondo del mar, encontró un disco de mármol de 2400 años de antigüedad. Solo existen 4 discos así en el mundo. Antiguos barcos los usaban como adorno y protección contra el mal de ojo. Estos amuletos, con forma de ojos, ayudaban a marineros a orientarse y advertir de peligros. El disco mide 20 centímetros de diámetro. Un lado es plano y el otro es convexo. Y lo más importante, todavía se conservan rastros de pintura en él. La extraña piedra larga. En la arqueología, los descubrimientos los realizan tanto científicos como personas comunes, a menudo de forma inesperada. El granjero de Michigan, James Brissell, hizo un descubrimiento arqueológico sensación al instalar una tubería de gas en su rancho. Al cavar, James no esperaba sorpresas porque la tierra era fértil y sin piedras, pero la excavadora golpeó algo. Temiendo dañar la máquina alquilada, el granjero se detuvo y revisó el obstáculo con una pala. No era piedra, sino algo liso y duro. Cavando a mano, James encontró un hueso enorme y pidió ayuda a sus vecinos. Pronto hallaron más huesos grandes. Al inicio nadie sabía a qué animal pertenecían. Horas después, los arqueólogos aficionados hallaron el sitio donde los huesos formaban un gran cráneo con colmillo. Al principio, los agricultores pensaron que era un elefante, pero llamaron a científicos de la Universidad de Michigan para confirmarlo. El profesor Fisher identificó de inmediato restos de mamut en excelente estado al llegar. Él quería los huesos para estudiarlos, pero James se negó, diciendo que las leyes permiten al dueño de la tierra decidir sobre los hallazgos. Al final, el agricultor exhibió los restos en su tienda, atrayendo turistas, científicos y vendiendo sus productos. El descubrimiento del Arca de Noé. El capitán Ilan Durupinar, mientras trabajaba en la fotografía aérea para la OTAN en territorio turco, hizo un descubrimiento inesperado. A 2000 metros de altitud vio formaciones geológicas inusuales que parecían un enorme barco. Este hallazgo provocó muchas discusiones y suposiciones de que los restos encontrados podrían ser el Arca de Noé. El descubrimiento atrajo la atención tanto de científicos como de buscadores de aventuras. A pesar de varias expediciones e investigaciones posteriores, aún no hay pruebas concluyentes que confirmen la historia bíblica del arca. Sin embargo, esta región aún interesa a la ciencia. Para confirmar si eventos como el diluvio bíblico ocurrieron, investigaciones geológicas en el Mar Negro muestran que hace 6000 años hubo una inundación catastrófica. Esto pudo ser causado por el derretimiento masivo de glaciares.
que provocó un gran aumento en el nivel del océano mundial. En Mesopotamia también hallaron tablillas de arcilla de esa época. Una de esas tablillas narra un gran diluvio y la salvación de animales en un barco, similar al relato bíblico de Noé. Estos hallazgos demuestran que los motivos de una catástrofe global y la salvación en un barco pueden tener raíces históricas profundas que atraviesan muchas culturas y civilizaciones. Rareza absoluta. En 2022, los arqueólogos descubrieron en una tumba femenina un objeto único, una silla plegable de hierro. Tras la restauración se mostró a los interesados. El hallazgo ocurrió en Enzi, Alemania, durante excavaciones de una tumba del siglo VII. En la tumba hallaron restos de una mujer de 40 a 50 años y varios artefactos como un collar y broches. Se halló cerca una tumba masculina con armas lujosas, mostrando influencia franca en la época. Presentaron la silla plegable restaurada en la Conferencia de Arqueología en Baviera. Se compone de dos partes unidas por un eje y decoradas con latón. Los soportes muestran rastros de la fijación del asiento, posiblemente de piel. Estas sillas son muy raras en entierros, lo que indica alto estatus social de la difunta. En Europa solo hay 29 tumbas con sillas similares y solo 6 son de hierro. El profesor Matthias Peil mostró entusiasmo por el hallazgo y resaltó su valor histórico. Él señaló su importancia para comprender los aspectos socioculturales de la Alta Edad Media. Esta silla es un testimonio de la rica historia, oculta bajo una capa de tierra. Una figura de 7.800 años de antigüedad. En el oeste de Esmirna, en el túmulo Ulukak, arqueólogos hicieron un hallazgo impresionante. Encontraron una estatuilla de arcilla femenina de unos 7.800 años. El profesor Oslan Chevik, líder de las excavaciones, resaltó la relevancia del sitio como primer asentamiento agrícola en la región. Este túmulo es uno de los asentamientos más antiguos del oeste, con artefactos de 8.850 años hallados por arqueólogos. Durante muchas generaciones, la gente vivió aquí, construyendo aldeas una tras otra. Uno de los artefactos más impresionantes fue una estatuilla de arcilla de una mujer, encontrada en las excavaciones recientes. Ya se habían hallado estatuillas similares, pero la mayoría rotas. Esta es la tercera en perfecto estado. Se supone que estas estatuillas representan imágenes de dioses. Sin embargo, algunas de ellas fueron encontradas en un basurero. Esto hace que esa teoría sea menos probable. Es posible que las estatuillas se usaran en varios rituales relacionados con momentos importantes de la vida, como el nacimiento de un niño o la cosecha. Huevos de parásitos de 200 millones de años. Se sabe que los parásitos modernos juegan un papel clave en los ecosistemas. Sin embargo, paleontólogos de la Universidad de Makassarham, Tailandia, avanzaron en comprender su presencia histórica. Al analizar excrementos fósiles antiguos, hallaron parásitos como lombrices ascaris. Este hallazgo siguió al informe de científicos rusos sobre la resurrección de un gusano antiguo del permafrost siberiano. Al analizar coprolitos de 200 millones de años de científicos, hallaron 5 tipos de parásitos. El interés por estos fósiles nació porque los habitantes locales de Tailandia los veían como amuletos de la suerte por su forma peculiar. Es el primer hallazgo de parásitos en un vertebrado terrestre del Triásico tardío en Asia. Es uno de los pocos registros de huevos de ascáridos hallados en coprolitos de animales antiguos. Estos parásitos se hallaron en excrementos que posiblemente eran de un fitosaurio u otro reptil parecido al cocodrilo del Triásico. El hallazgo refuerza cómo los parásitos interactuaban con sus anfitriones en tiempos antiguos. Receta de la tumba. Científicos checos recrearon una cerveza celta tras investigar polen de una antigua tumba celta en Moravia. La cerveza tiene raíces profundas cuyos primeros indicios se remontan al Medio Oriente, donde surgieron cervecerías hace unos 5.500 años. Sin embargo, su historia completa sigue siendo un misterio hasta ahora. Las excavaciones de 2020-21 ampliaron el conocimiento sobre culturas antiguas y las tradiciones de los pueblos preceltas. Los análisis modernos del polen encontrado en este lugar revelaron rastros de mijo y otras hierbas. Estas eran utilizadas por los celtas para elaborar cerveza. Científicos creen que ingredientes como el trébol se usaban para endulzar la bebida, mostrando gustos complejos y tecnología avanzada en la antigüedad. La cerveza Tauri Ale tiene cualidades de sabor únicas, diferentes a las variedades modernas, resaltando el papel de diversas hierbas y especias en su elaboración. La falta de lúpulo le da a la cerveza un perfil de sabor similar a las recetas medievales. La cerveza, una de las bebidas más antiguas, sigue uniendo a personas de distintas culturas y épocas.
dientes adornados con piedras preciosas. La antigua civilización sorprende a los científicos modernos con sus técnicas y tradiciones. Una sorprendente tradición maya fue la decoración dental. Este hallazgo arqueológico en México muestra el avanzado arte dental y las tendencias de moda de esa época. Es interesante que estos adornos no eran simplemente un símbolo de estatus superior o riqueza, sino más bien un accesorio de moda. Esto sugiere que los mayas tenían una jerarquía social avanzada y cuidaban su cuerpo y apariencia. Sin embargo, el oro y las piedras preciosas en los dientes no eran el único adorno. Los arqueólogos también han encontrado dientes con incisiones y hendiduras, lo que indica técnicas complejas de decoración. Hallazgos en México han ayudado a científicos a conocer la vida y tradiciones de antiguos templos. Y aunque muchos aspectos de su cultura siguen siendo un misterio, cada nuevo hallazgo ayuda a formar una imagen más completa de esta asombrosa civilización. Los bronces de Luristán son artefactos de bronce originarios de la provincia de Luristán, en el oeste de Irán. Estos objetos datan de entre los siglos XII y VI a.C. y son ejemplos destacados de la antigua metalurgia y arte. La mayoría de los bronces de Luristán son pequeñas estatuillas, armas, joyas y utensilios. En su diseño se utilizan frecuentemente motivos geométricos e imágenes de animales, especialmente cabras y otras criaturas con cuernos. Algunos objetos pudieron usarse con fines religiosos o rituales, y otros como artículos cotidianos. Los bronces de Luristán reflejan la cultura de los pueblos del actual Irán en el primer milenio antes de Cristo, destacando por su calidad y estilo, que se distinguen de otros objetos de bronce de esa época. Ruinas de civilizaciones antiguas. El capitán Robert Scott y su equipo encontraron una civilización antigua tras el muro de hielo en la Antártida. Hallaron y grabaron rastros de épocas antediluvianas. ¿Se imaginan ver ruinas de una ciudad antigua, pirámides, columnas y estatuas en el centro de la Antártida? Esta civilización podría ser más antigua que las que estudiamos. Un mapa de 1531 muestra la Antártida sin hielo como prueba. Es curioso ya que según la historia, la Antártida no fue descubierta hasta 1820 por exploradores rusos. ¿Sabías que el Polo Norte y el Polo Sur han intercambiado posiciones 171 veces en 76 millones de años? La última vez fue hace unos 12.000 años. Por eso los secretos de la Antártida siguen ocultos bajo kilómetros de hielo. Informes recientes señalan que bajo la Antártida hay una gran red de túneles a 4 kilómetros de profundidad. Flecha antigua. Científicos hallaron en las montañas escandinavas una flecha de 4.000 años más antigua que las pirámides. Al principio, los arqueólogos creían que era de la Edad de Hierro, pero como dicen, el diablo está en los detalles. Cuando el hielo que cubría la flecha empezó a derretirse, los científicos vieron una punta de piedra especial. Resultó que esta flecha data de la Edad de Piedra. Aquí se halló por primera vez algo tan antiguo, una flecha oculta en montañas de Noruega que salió a la luz por el cambio climático. Ahora muchos arqueólogos investigan los glaciares en busca de tesoros ocultos bajo la capa de hielo. Un astrolabio de latón medieval del siglo XI fue descubierto por casualidad y resultó ser un importante testimonio del intercambio científico intercultural. Creada en España, luego se grabó en varios idiomas porque los nuevos dueños la adaptaron. Este artefacto es único como un palimpsesto que refleja las ideas cambiantes de sus dueños, no solo un raro instrumento antiguo. Es un testimonio del intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos durante siglos. El astrolabio de Verona cambió varias veces y al menos 3 dueños añadieron traducciones y correcciones, 2 en hebreo y 1 en una lengua indoeuropea. El astrolabio es un mapa celeste con piezas móviles que ayudan a determinar la posición en el tiempo y el espacio. Eran útiles en navegación, astronomía y astrología. La mano misteriosa. Esta mano de metal se halló en 2021 en un asentamiento de la Edad de Hierro cerca de las ruinas del castillo de Irulegui, al norte de España. Tiene una antigüedad de aproximadamente 2100 años. En el artefacto se encontró una inscripción en el extinto idioma vascón, que se considera antecesor del actual idioma vasco. Los investigadores descifraron la palabra Sorioneque,
similar a Sorioneko en vasco, que significa suerte. Las 5 palabras aún son un misterio. Los científicos piensan que la mano de bronce era un amuleto de buena suerte que podía colgarse en la entrada de la casa. Este hallazgo es único por ser el monumento escrito más antiguo en vascón, idioma del que surgió el euskera. Esto amplía mucho nuestra comprensión de esos idiomas y culturas antiguas. Un cráneo de 270 millones de años en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de la Universidad Smithsoniana se descubrió un cráneo fosilizado que pertenecía a un antiguo antepasado de los anfibios. Su edad aproximada es de 270 millones de años. Los científicos describieron el cráneo como una nueva especie de protoanfibio. Recibió el nombre de Kermitops gratus en honor al famoso Muppet, la rana Kermit. Un estudiante de la Universidad George Washington resaltó que usar nombres populares ayuda a atraer atención a los descubrimientos científicos. Él señaló que el nombre Kermit es perfecto para describir al antiguo anfibio, ya que la conecta con los representantes modernos de esta clase de animales. El paleontólogo Nicholas Houghton halló el cráneo durante investigaciones en las Colinas Rojas de Texas. Esta zona del Pérmico temprano tiene numerosos fósiles como restos de reptiles y anfibios antiguos. Después de su descubrimiento en 1984, el cráneo permaneció en los fondos del museo durante décadas, hasta que fue estudiado por Arjan Mann, quien lo seleccionó entre otras muestras para un análisis detallado. Los investigadores determinaron que el cráneo hallado es de un nuevo género de antiguos anfibios. El primer bote de basura del mundo. Las excavaciones en la Pompeya británica revelaron sorprendentes métodos antiguos de eliminación de residuos. El hallazgo en Most Farm, cerca de Peterborough, fue un antiguo bote de basura de hasta 3000 años de antigüedad. Este objeto de 2 piezas de madera guardaba objetos metálicos rotos listos para fundirse. Esto muestra un enfoque avanzado de reciclaje en comunidades de la Edad de Bronce. La investigación profundizó en el basurero de 1850 a.C. El hallazgo de restos de 10 casas circulares quemadas en el limo aportó datos únicos sobre la vida de una comunidad de 50 a 60 personas. El hallazgo de un balde utilizado para recolectar chatarra cambió la percepción del supuesto primitivismo de esa época, destacando el desarrollo y la practicidad de las personas antiguas en el manejo de residuos. Moss Farm es una cápsula del tiempo que ha conservado un asentamiento completo de la Edad de Bronce, con el único asentamiento de casas circulares en Gran Bretaña y una colección única de cuentas de vidrio. El tesoro de oro de Varna. El oro trabajado más antiguo no fue encontrado en Egipto ni entre los antiguos sumerios, sino en Bulgaria, cerca de Varna. Algunos investigadores creen que la cultura de Varna fue la primera civilización europea. El análisis por radiocarbono confirmó la antigüedad de este oro. Data del quinto milenio antes de nuestra era. El oro fue descubierto por casualidad en la década de 1970 por el excavador Raiko Marinov, quien incluso fue premiado posteriormente. Las investigaciones siguen y ya se hallaron unas 300 tumbas. Los hallazgos de oro de Varna muestran amplias conexiones comerciales de la antigua cultura de Varna, que quizá exportaba sal de roca. En las tumbas hallaron conchas de Spondylus, posiblemente usadas como dinero. Entre los hallazgos destacados se encuentra un boomerang de oro, que se considera un invento de los australianos, y cerámica cubierta de oro. 2 toros de oro destacan por sus proporciones, evocando la proporción áurea y vinculándose a la construcción de la pirámide de Keops. Los científicos resaltan la similitud con Stonehenge. El amuleto de toro de oro tiene 56 protuberancias. La misma cantidad de agujeros redondos se halló en Stonehenge. Fascinante coincidencia histórica, ¿no crees? Los tesoros de oro de Varna incluyen más de 3000 artefactos que pesan 6.5 kilogramos. La mayor parte de ellos se encontró en 3 tumbas especiales, incluyendo la tumba número 43, con los restos de un posible gobernante. Este hombre medía 1.75 metros, algo impresionante para su época. Fue enterrado con varios objetos de oro como apliques, anillos, collares, posibles símbolos, además de armas y herramientas decoradas con oro. Además, en la tumba se encontraron miel, piedra, concha, cinturón, concha. Destacan los brazaletes de cilindros de oro, los más antiguos. Y la tumba 36, con más de 850 artefactos de oros. Estos objetos confirman el entierro de alguien de linaje real. Llave antigua única. El equipo arqueológico halló un artefacto sorprendente cerca de Claverham, norte de Somerset, Reino Unido.
una majestuosa llave medieval con un diseño extraordinario que sirve como portal al pasado. Las excavaciones se llevaron a cabo cerca de la finca del siglo XIX Court de Wick. Los investigadores encontraron muros que probablemente formaban parte del edificio principal. Cerca de uno de los muros medievales se halló una llave de patrón complejo. Este objeto fue identificado como una llave giratoria, utilizada para girar y abrir cerraduras que originalmente se fabricaban de madera en la antigua Babilonia y Egipto. Los artesanos romanos mejoraron las llaves haciéndolas más compactas y resistentes. El diseño y el tamaño son similares al tipo de llave número 6 de Londres, pero es más pequeño en tamaño. No se sabe a qué objeto pertenecía esta llave, pero su hallazgo da nueva perspectiva al arte y artesanía medievales. Baño de hielo del siglo XVIII. Bajo los salones de reuniones de la ciudad inglesa de Bath, los arqueólogos encontraron una bañera de hielo única del siglo XVIII. Es una rareza. Este hallazgo raro puede ser único en su tipo y se convierte en un objeto clave para la investigación científica. Los baños de hielo, por sus propiedades terapéuticas, se usan desde hace siglos. Incluso los romanos los disfrutaban en el frigidarium. En el siglo XVIII, los médicos los recomendaban para tratar varias enfermedades. En Inglaterra, los salones de reuniones eran centros de entretenimiento, sobre todo en lugares como Bath. Aunque los baños fríos eran comunes en casas, el baño descubierto era para quienes buscaban descanso más exclusivo y privado. La bañera está en el centro de 3 habitaciones bajo el salón de baile, rodeada de vestidores. Los salones de reuniones se construyeron en 1771 y ya entonces las guías mencionaban el baño frío, vestidores y salas de juegos. Estos registros llevaron a los científicos a la antigua construcción, aunque desconocían su apariencia hasta descubrirla. La Dama Gorda de Saliagos. La Dama Gorda de Saliagos representa un testimonio único de la antigua cultura que floreció en las Islas Cícladas durante la época neolítica. Su hallazgo reveló secretos sobre el estilo de vida, religión y arte de esa antigua sociedad. Saliagos, a pesar de su pequeño tamaño, tuvo un significado clave en la historia temprana de la región del Egeo. Además de conectar antíparos y paros, fue un centro de producción y comercio, confirmado por hallazgos de herramientas de obsidiana que exceden las necesidades locales. Las vasijas de cerámica halladas en la isla revelan el diseño y estilo de la época. Sus patrones muestran creatividad y quizá tenían significado religioso o cultural para los habitantes de Saliagos. El hallazgo en Saliagos aporta información valiosa sobre el antiguo Egeo. Conexión marciana. Este mineral fue hallado por primera vez por el rover Opportunity en Marte en 2004. La jarosita, mineral conocido en la Tierra desde 1872, se creía exclusivo de nuestro planeta. Necesita agua, hierro, sulfato, potasio y acidez para formarse, que son comunes en la Tierra pero raros en Marte. Sin embargo, resultó que en Marte hay mucha más jarosita que aquí. Así surgió la pregunta: ¿cómo pudo formarse allá en tal cantidad? Las partículas halladas en la Tierra estaban agrietadas y sin bordes afilados, lo que sugiere que se formaron y rompieron en el hielo. Aquí es donde se vuelve más interesante. Los científicos creen que la jarosita en Marte se forma igual. Piedras dentadas. En el sur de California hallaron artefactos sorprendentes parecidos a engranajes de bronce, similares a los descubiertos antes en Perú. Las piedras engranadas de California, ruedas dentadas de piedra, miden entre 2 y 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 de grosor. Los científicos creen que se fabricaron entre el 6000 y 3500 antes de la era común. Estos artefactos pueden parecer primitivos con una visión moderna. Estas piedras tienen cavidades, hendiduras redondas, muescas en los bordes y patrones similares a magdalenas. Aproximadamente el 15% tienen un agujero central, usualmente estrecho de un lado. Los científicos también hallaron una anomalía curiosa. En el centro hay un agujero cuadrado perfecto, difícil de hacer incluso hoy en día. Esto sugiere que sus creadores conocían tecnologías avanzadas. El propósito de los discos sigue siendo un misterio. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales. Pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Actualmente se cree que estos engranajes eran objetos ceremoniales, aunque su significado y simbolismo sigue en discusión. Un doble tesoro con riquezas vikingas. Los arqueólogos encontraron en Dinamarca un impresionante tesoro de antiguas monedas de plata y joyas, que revela secretos sobre la vida del famoso rey vikingo
Harald Diente Azul. El tesoro fue hallado en Jutlandia, cerca de una fortaleza circular que Harald construyó alrededor de 980 pasos. Se hallaron unos 300 objetos de plata, incluyendo 50 monedas y joyas. Los tesoros estaban ocultos en 2 sitios bajo edificios que ya no existen. Los arqueólogos pensaron que la persona que enterró el tesoro lo dividió en partes a propósito para no perderlo todo de una vez. Por cierto, los tesoros fueron descubiertos por una mujer con la ayuda de un detector de metales. La mayoría de los objetos hallados es plata cortada o hacksilver, fragmentos de joyería que se pesaban y vendían. Pero entre el tesoro también se encontraron monedas de plata de países árabes y germánicos, así como de Dinamarca. Destacan las monedas danesas con cruz acuñadas bajo el reinado de Harald Diente Azul. Harald, uno de los primeros reyes vikingos en aceptar el cristianismo, buscaba unir a las tribus vikingas enemistadas en Dinamarca con ayuda de esta fe. No se sabe con certeza por qué le decían diente azul. Tal vez tenía un diente negro azulado. Este nombre sigue siendo conocido hoy en día, ya que dio nombre al estándar de comunicación inalámbrica Bluetooth. Unificó Dinamarca y gobernó parte de Noruega. Fue rey hasta su muerte en 985 o 986, siendo sucedido por su hijo Sven Barba de Horquilla. El cuerpo de un hombre congelado hace 400 años. En los Alpes, los arqueólogos encontraron el cuerpo de un hombre que murió hace aproximadamente 400 años. Los investigadores creen que el hombre, hallado a 3.600 metros de altitud, fue a las montañas y se congeló por el mal clima. El hombre llevaba ropa lujosa del siglo XVII, mostrando su alto estatus. Probablemente era comerciante o viajero. Hallaron más de 150 monedas de oro, armas, un puñal, una espada, una pistola, botas de cuero y restos de mulas. Científicos creen que el hombre se perdió en las montañas por mal clima y murió congelado. Este hallazgo nos brinda una oportunidad única para estudiar la vida y viajes de personas en la época moderna temprana. La ropa, objetos personales y artefactos hallados con el cuerpo revelan datos sobre la moda, comercio y tecnología de la época. Científicos investigarán a fondo los restos y artefactos para conocer más sobre la vida y muerte de este misterioso viajero. Gigantes en la cueva de Lovelock. La tribu Paiute de Nevada transmitía historias de generación en generación sobre gigantes de piel blanca y cabello rojo llamados Sitka. Estas leyendas las registró por primera vez en 1882 Sarah Winnemucca Hopkins, hija del jefe Paiute, en su libro La vida entre los Paiute, sus errores y pretensiones. Según las leyendas, estos gigantes eran caníbales crueles. Destaca la historia de una batalla en la actual cueva de Lovelock. La leyenda dice que a inicios del siglo XX, arqueólogos hallaron miles de artefactos en la cueva, generando hipótesis sobre la verdad de estas historias. Los Sitka, o devoradores de Thule, usaban balsas hechas de esta planta para cruzar el lago Laontan durante la última era glacial. Según se afirma, los Paiutes finalmente se unieron contra los Sitka. Persiguiendo a los últimos, los acorralaron en una cueva. Al negarse a salir y pelear, los gigantes fueron destruidos con flechas encendidas que las tribus dispararon dentro de la cueva, provocando un incendio. Varios gigantes murieron y los otros se asfixiaron con el humo. La cueva Lovelock, o Cueva de los Murciélagos, es un sitio antiguo formado antes de la llegada del ser humano al continente. En 1886, los indígenas contaron la leyenda al ingeniero John Reed, quien no pudo iniciar las excavaciones. En 1911, mineros que extraían guano hallaron artefactos, iniciando las primeras investigaciones arqueológicas. En 1924, la segunda excavación reveló alrededor de 10.000 objetos. Se hallaron señuelos de pato y sandalias enormes, confirmando relatos de gigantes. El análisis de radiocarbono reveló que la cueva fue habitada alrededor del año 1500 a.C. Las discusiones sobre gigantes continúan, pero muchos científicos piensan que solo eran personas más altas de lo normal. Los hallazgos realizados en la cueva, incluyendo una piedra con marcas de calendario y mucho más, ahora se pueden ver en los museos de Nevada y en el Museo Smithsonian. La expedición del almirante Bert Todo comenzó con los libros escritos por Amadeo Giannini y Raymond Bernard, quienes discutían una teoría inusual de que la Tierra en realidad es hueca. Afirmaban que Bert, en sus expediciones, no solo volaba sobre los polos, sino que entraba en grandes cavidades del planeta. El ufólogo Ray Palmer aumentó el interés por esta teoría al publicarla en su revista sobre ovnis, generando intensos debates.
Giannini, Bernard y Palmer dicen que Bord afirmó haber llegado 3.700 kilómetros al interior de la Tierra por el Polo Sur y antes de morir, incluso insinuó la existencia de un continente mágico en los cielos del Tierra del Misterio Eterno más allá de los polos. La Tierra de la Lluvia y el Arco Iris, hogar de una civilización mítica perdida. Estas menciones confirman su versión. La Tierra es como una dona con grandes depresiones en los polos, donde hay tierras inexploradas y quizá bases secretas de ovnis. El calentamiento global apenas comienza a revelar secretos del nuevo continente helado. Al derretirse los glaciares, surgirán más hallazgos místicos. Parecía que la historia no podía cambiarse, pero ¿y si el movimiento de búsqueda empezara con fuerza? Dale like y suscríbete. Mira este video sobre hallazgos que asustan a científicos. Gracias por vernos. Hasta luego.